¿Cómo lo hace Marvel para evitar los spoilers, para evitar que nos enteremos de cosas? Bien, vamos a hablar, porque todo viene en referencia a este comentario, que hace referencia a una de las cosas que hicieron en Capitán América 4, que es hacer sobre todo regrabaciones, hacen reshots, no en esas sino en más películas, para evitar spoilers y así que no se sepa finalmente cuál es la escena que va a salir. Pues bien, para ello Marvel hace 4 cosas, al menos yo he distinguido 4 tipos de acciones que se han repetido desde antes de Avengers Infinity War y las vamos a comentar porque son muy curiosas y algunas muy divertidas. Por ejemplo, solo había 2 actores que conocían el guión completo de Infinity War y de Endgame y eran Robert Downey Jr. y Chris Evans, no solo porque fueran de las estrellas principales, sino porque el estudio confiaba plenamente en ellos porque no se habían ido antes de la boca, no había historiales y además participaban en muchas de las escenas. Así que, bueno, por eso sabían todo. Bueno, y este señor, porque era el que más cobraba con diferencia. Eso pasó, por ejemplo, al final de Endgame, donde Anthony Mackie no sabía que él se iba a llevar el escudo. Fue Chris Evans quien se chivó el día antes en una visita a su casa donde se le escapó que le iba a dar el escudo. Y es que a muchos de los actores, sobre todo en Infinity War, no solo se le dio una parte muy acotada del guión, muy acotada, sin frases ni interacciones con nadie, ojo, cuidado, o sea, estamos hablando de que muchas veces iban a rodar sin haber practicado de antes y encontrándose ese día a día de rodaje con quién iban a interactuar e intercambiar las frases. Pero es que Paul Bettany, que interpreta a la Visión, dice que hasta en 2 ocasiones le dieron 2 guiones falsos. Ese es el nivel de paranoia para que no salga, porque son muchísimos actores, pero también muchísimo personal. Y es que en referencia al personal de Marvel, todos firman cláusula de confidencialidad, pero sobre todo a la hora de realizar sus trabajos, sobre todo cuando se trata de efectos visuales, diseño y demás, tienen totalísimo prohibido enseñar su trabajo a nadie que no sea de Marvel. De hecho, atención, hay una sala conocida como la Black Widow Room, exacto, la habitación de la Viuda Negra, que está insonorizada, no hay acceso a internet y está totalmente capado para que todo lo que se hable y lo que se comenta dentro de esa sala de Marvel no salga. Y no es un rumor, esa sala existe. Que tan acotado era el guión que incluso la gente que iba a desaparecer cuando al final de Infinity War los actores no tenían ni idea hasta el mismo día del rodaje. Y rodaron mayormente todos juntos prácticamente el mismo día para que no hubiera filtraciones y salieran de allí todos a la vez. Y es que esa es la segunda cosa que hace Marvel, que no sabes qué vas a grabar. Tom Holland dice que ya se ha acostumbrado a ello de ir, grabar algo y no saber para qué era. De hecho, en esta escena todos los actores que estaban allí ni siquiera sabían que era un funeral, ni sabían lo que estaba pasando. Es más, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer aquí ni siquiera habían rodado Ant-Man y la avispa, y era la primera vez que intervenían para hacer algo y no sabían lo que estaban haciendo. Y miradlos, foto de campo con todos ahí y no sabían qué hacían, ya estaban acostumbrados, grabamos ahí, de muy buenas, porque han cobrado evidentemente, bueno, cobrarán después. Lo mismo le ocurrió a Brie Larson, ¿sabéis que esta fue la primera escena que rodó como Capitana Marvel? Ni siquiera había empezado a rodar Capitana Marvel, le dijeron que tenía que ir aquí, decir 2 frases, adiós muy buenas, y nunca supo hasta que no vio la película para qué había grabado esa escena. Cuando se rodó la muerte de Tony Stark, solo estaban allí presentes Gwyneth Paltrow, Tom Holland, y ni siquiera sabían qué es lo que estaban grabando sobre el campo. Sobre todo Tom Holland. Así que la tercera sería lo que hemos dicho antes, que vas a grabar y no te enteras lo que vas a grabar hasta que no estás allí, si es que te lo dicen. Pero luego tenemos la cuarta técnica que tiene que ver sobre todo con las ruedas de prensa, el momento más peligroso de todos. En las ruedas de prensa ningún actor va con otro porque sí, en un principio sí que era así. O sea, Mark Ruffalo iba con Tom Holland, pero Kevin Feige y el equipo se dieron cuenta que los dos se iban mucho de la lengua. De hecho, todos recordaréis en Good Morning America este momento en el que Don Cheadle flipa y le dice "Dude" a Mark Ruffalo porque acaba de spoilear el final de Infinity War. Así que le cambiaron y no le volvieron a poner a Tom Holland y le pusieron a Chris Evans, que sabía que era muy divertido y tal, pero más tranquilo y le cortaría el rollo. Lo mismo ocurrió con Tom Holland, que le pusieron a Benedict Cumberbatch, y en palabras del propio Kevin Feige dijo que Benedict Cumberbatch era un tío estupendo y que sabía cuándo cortar a Tom Holland antes de que se fuera la lengua. Y es que Ben Kingsley también comenta que dice que mientras están ensayando y mientras están preparando los capítulos o la película o lo que sea, Marvel los va entrenando mentalmente y les lava el cerebro para que cuando llegue el día de la promoción y de las ruedas de prensa no se les escape nada. Según él, los estuvieron entrenando durante 6 meses. Muchos de los actores confirman de que va un personal de Marvel conocido como el Sniper, el francotirador, alguien que vigila mucho lo que dicen, incluso en los entornos donde se mueven antes de hacer la rueda de prensa, para que no digan y no se les escape absolutamente nada.
Pero ¿qué pasaría si se les escapa algo? Pues bien, hubo un encuentro de fans y periodistas con Paul Sarker, uno de los abogados de Marvel Studios, donde se les preguntó qué había pasado, qué acciones legales emprendía el estudio con aquellas personas, sobre todo aquellos actores que se fueran de la lengua, además de los trabajadores. Sobre los trabajadores no dijo nada, pero sobre los actores dijo que las cláusulas son realmente estrictas en los contratos y que podría haber verdaderos problemas, pero que hasta la fecha Marvel jamás ha tirado de ello, pese a que lo podían haber hecho por las numerosas cagadas de algunos de ellos, como Tom Holland, Mark Ruffalo, etc. Porque lo que quieren es que sea una relación cordial, que no haya problemas, y eso generaría un costoso procedimiento, además judicial, al tiempo que se rueda la película y lo complicaría todo. De hecho, explica que, en este caso, atención, cuando el estreno de Thor Ragnarok resulta que Mark Ruffalo entró con el móvil en la sala, en la preview de la película, y estaba haciendo un directo y se oía y se veía la película, ¿vale? Tuvo que cortar la emisión en directo rápidamente porque evidentemente lo estaba spoileando todo. Cuenta el abogado que al día siguiente Kevin Feige no le pegó ninguna bronca, sino que lo único que hizo fue abrazarlo porque habían generado muchas noticias y mucha prensa gratuita a través de eso. Así que veremos cuando acaben Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, qué es lo que han hecho los hermanos rusos, si han repetido las tácticas de entonces o si nos encontramos con nuevas tácticas para evitar los spoilers que queremos evitar para tener un gran final de saga.